grabar, aquí ya estamos grabando. Y voy a terminar entonces de ver lo que estábamos haciendo. Voy a compartir la pantalla nuevamente. ¿Ya? Bienvenidos nuevamente. Pido mil disculpas, se me apagó el laptop, no lo tenía bien conectado. Vamos a detener mi video. ¿Ya? Entonces nosotros estábamos en esto, ¿cierto? Estábamos identificando A y B. Estábamos identificando A y B. Y en términos numéricos, entonces teníamos A y B. ¿Ya? Entonces, si uno se pregunta, bueno, ¿esto qué unidades serían? ¿Ya? Entonces aquí tengo, en X, tengo X cuadrado, es decir, tengo metros cuadrados. Entonces tendría que ser 1 sobre, tendría que ser metros a la menos 1. Este 8,1783. Porque si pongo acá X, una medida de X, X está en metros, y como está al cuadrado, ¿cierto? Queda metros cuadrados. Pero en la ecuación me tiene que dar I. E I está en metros, no está en metros cuadrados. Entonces, las unidades de este número de A tiene que ser 1 sobre metros, ¿cierto? Porque tengo metros cuadrados dividido por metros, me va a quedar metros, que es la medida de I, ¿cierto? Tanto de X como de Y. Y este muñeco, a ver, ¿cierto? Y este muñeco no tiene unidades, porque aquí X ya está en metros. Y es un poco lo que vemos, acá. A, en términos de la ecuación y de nuestros parámetros del movimiento parabólico, A es menos G partido entonces por 2 de 0x al cuadrado. Si usted hace las unidades de esto, de G y de este otro, le va a dar que es 1 sobre metros. Y aquí velocidad dividido por velocidad queda sin unidades. Esto es una proporción. Entonces, bien, bueno, el tiempo realmente lo necesitamos para obtener B sub 0x. ¿Ya? Y sabiendo B sub 0x, nosotros ya tenemos A, aquí está A, podemos determinar G. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la gracia del tiempo? Aquí B sub 0x. B sub 0x es la distancia en nuestra teoría, ¿cierto? Acá, ¿dónde estaba aquí? El V sub 0, la rapidez en el eje X es una constante que es igual a la rapidez inicial del objeto. Y eso también es estamos asumiendo esto. Nuevamente, recordarle que nosotros estamos haciendo dos grandes asunciones. Si el objeto lanzado tiene un roce casi nulo con el aire y la aceleración de gravedad no varía significativamente, tenemos esta ecuación, que está traducida en las ecuaciones 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? No estamos considerando roce y G es constante. Claro, pues porque si uno lanza un proyectil muy arriba, por ejemplo, que suba a más de 1500 metros de altura, bueno, a 1500 metros de altura, la aceleración de gravedad cambia. ¿Ya? Entonces, tiene que ser un movimiento, un tiro de piedra. ¿Ya? En nuestro caso, esto es así, finalmente, porque nosotros estamos lanzando una pelotita que recorre verticalmente, no alcanza a recorrer ni un metro, entonces la variación de la aceleración de gravedad ni siquiera es perceptible.
No soy capaz de medirla incluso. Entonces uno necesita el tiempo para poder determinar la velocidad en el eje X, ¿m? Para poder ponerla acá en esta ecuación y obtener G. Entonces uno dice, bueno, y B0X, finalmente uno lo puede determinar, B de X, ¿cierto? Que es B0X, B de X0, o esto pongámoslo acá, X aquí. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la distancia que recorre partido por el tiempo que pasó? Si la velocidad es constante, puedo hacer una rapidez media. Entonces la distancia que recorre, por ejemplo, en este caso, va a ser igual, ustedes lo pueden hacer después con un intervalo bastante más grande. El intervalo que recorre en el eje X va a ser S, por ejemplo, menos este de acá, posición final menos posición inicial, ¿correcto? Perdón, y eso es solamente, eso es el X, y eso está dividido por el tiempo final menos tiempo inicial, dividido por, y el tiempo final, lo que corresponde entonces a 0,398 metros es ese tiempo, menos el tiempo inicial, que es 0. Lo voy a poner igual. ¡Pum! Y ahí tengo entonces mi rapidez en el eje X. Entonces, si yo determino eso, ahora determino G, tendría que ser Bx, ¿cierto?, al cuadrado, y Bx al cuadrado es esto de acá. Entonces, B0x pasa multiplicando a A, el signo negativo pasa para el otro lado, ¿cierto? Y queda todo dividido por 2. ¿Ya? Entonces, pongo B0x al cuadrado, S multiplicado por el mismo, y ahora entonces G, la aceleración de gravedad, va a ser igual a ¿qué? Entonces va a ser menos, ya sabemos que así, que ahí teníamos un signo ahí negativo, multiplicado por perdón, entonces A multiplicado por Bx al cuadrado, ¿cierto? ¿Cierto? Y todo dividido por 2. Y me da aquí esta es la aceleración de gravedad que me da. Chuta, muy alejado, muy alejado. Ahora, esto lo estoy haciendo con solamente 3 puntos. ¿Ya? Lo estoy haciendo solamente con 3 puntos. Y aquí el signo negativo corresponde porque apunta hacia abajo, ¿cierto? La aceleración de gravedad. Bien. Si ustedes lo hacen con más puntos, con más puntos, va a ir mejorando. Vamos a ver, y ustedes tienen que descubrir hasta cuánto mejora este resultado. Incluso pueden encontrar el set de datos, porque quizás dentro de los 12 basta con que haga, no sé, con los primeros 6. De repente, si yo hago la regresión, la regresión esta cuadrática que acabo de hacer, que me da esta fórmula, de repente con los 6 primeros datos tengo el mejor resultado de G. O quizás es con la segunda mitad. Eso lo tienen que ver. De repente es con todos los datos. Pero al menos tienen que usar 6, 7 datos. Mínimo. Bien. Y después ver si da o no da. Pues, y ahí, este es el resultado de mi experimento y tengo que confiar en aquel. Y a partir de ahí, entonces, podré analizarlo, o sea, y después concluir algo también. ¿Ya? Entonces, este es un trabajo bien experimental y bien bueno, diría yo. Esto es un buen trabajo experimental.
hay bastantes detalles que hay que tener cuidado. No es difícil, la verdad de las cosas, no es difícil. Ya con la guía y con esta clase se puede hacer perfectamente, sin mayor problema, es cosa de seguir un procedimiento. Y después en el análisis es donde está lo interesante también. Bien. Ya, y en el caso de en el caso de la manguera, ahí tenemos tenemos un problema para obtener el tiempo, porque voy a obtener una fotografía, ¿ok? Y aquí se hace más difícil en cómo determinarlo, ¿ya? Si uno hace el de la manguera, uno podría en algún momento estar grabando, ¿sí? Te pone la máquina a grabar y no sé, con una jeringa aquí, algunos estudiantes lo hicieron creo el año pasado, porque se los sugerí. He hecho un chorro de tinta, qué sé yo. Entonces veo el momento en que entra la tinta aquí y después se desplaza con el agua hasta llegar hasta cierto punto, ¿ya? Entonces ahí puedo tener todo el tiempo que pasa en recorrer esta distancia R. Bien. Eh, eso esa es la manera que yo veo que uno podría resolver ese problema experimental. Que en algún momento esto lo tengo fijo, qué sé yo, el agua, el chorro fijo, y le pongo un chorrito con una jeringa, ¿sí? Un chorrito de tinta. Si no se puede hacer, no importa. Con ese montaje, si no se puede hacer la parte del tiempo, no importa. Pero sí pueden hacer entonces la regresión cuadrática, ¿ya? La regresión cuadrática que se hace en Excel, como mostré, ¿cierto? Esta línea de tendencia, en Excel dice línea de tendencia, ¿ya? Y elegimos polinómica de orden 2. Bien. ¿Ya? Así que eso es el trabajo. Está bien explicado, nos hemos tomado un buen tiempo, pero ya con esto queda muy claro cómo hacerlo, creo yo. No es fácil o sea, perdón, es fácil de implementar. No necesito materiales muy difíciles de hacer, la verdad es las cosas. Y hay que tener cuidado, hay varios pasos. Aquí uno puede ver con este experimento qué tan metódico es. Entonces uno tiene que ser metódico, hacer bien el montaje, elegirlo primero que todo, ya cuál vamos a hacer, y ojalá lo hagan todos, tienen que hacerlo todos, ojalá, dentro de sus posibilidades, uno u otro montaje, ¿cierto? Digamos, jugar con esto, jugar con la cámara, buscar algo que tenga una medida que yo conozca, yo mido, y aquí lo pongo en el plano de traslación del objeto, y después ya teniendo la grabación, puedo empezar a trabajar con las imágenes. Entonces, este sí toma un poco de tiempo, por eso que es importante, es decir, la toma de datos dura nada. Preparar el montaje dura un poquitito, qué sé yo, pero después grabar, lanza la pelota varias veces, y después analiza el video y te quedas con la mejor imagen, el mejor lanzamiento, y de ahí vas empezando a tomar los fotogramas, las impresiones de pantalla, ¿cierto? Lo imprimo, lo pego en el Paint o en el otro, en el GIMP, si trabajan con otro. Lo guardo, le pongo el número, qué sé yo, fotograma 1, fotograma 2, fotograma 3. Y verifico que mi teléfono tiene 30 fotogramas por segundo. Es la medida estándar, lo he repetido ya un montón de veces, pero verifíquenlo, sí. Verifíquenlo que sea de 30 fotogramas. Ahora, si lo pueden cambiar a 60 fotogramas por segundo, eso va a traer muchos fotogramas, ¿ya? Muchos fotogramas, pero de los cuales también puedo elegir 12 posiciones. Pero ahí ocurre algo también importante. Ese corrimiento que veíamos de la pelotita se ve significativamente reducido.
porque es menos tiempo que el obturador está abierto. ¿Ya? Eso es lo que sucede cuando se graba, cuando se toma fotos, por ejemplo, a deportistas. Los deportistas van corriendo. Entonces, la cámara se configura para que esta apertura y cierre del obturador sea rápido. ¿Mm? Que en ese tiempo que está abierto el obturador, la persona no haya cambiado mucho de posición. ¿Ya? Y aquí uno empieza a aprender algo de fotografía. Bueno, no sé si quedan algunas otras preguntas. Parece que no. Es que hemos hablado bien, bien de todo. Así que, bueno, entonces lo vamos a dejar hasta acá. Todo ok, dice Fernanda. Ya, muy bien, gracias por responder, Fernanda. Sebastián dice, no, profe, queda todo claro. Perfecto. Bueno, espero que puedan comentar también con sus otros compañeros en los grupos de WhatsApp, que por favor tómense el tiempo, si lo hacen esto a última hora, no va a resultar. No les va a resultar. Entonces, y se van a estresar innecesariamente. ¿Ya? Así que, pucha, hagan el experimento luego, cosa de tener las cosas más o menos claras y que hayan hecho tratamiento de datos, que eso es súper importante es súper importante en la parte experimental, saber tratar los datos. ¿Ya? Tratar los datos, y de los datos, y esto se los dije al principio del curso, uno tiene los datos en la bienvenida, creo que. Y tiene que llegar a los resultados. No necesariamente son lo mismo. Están los datos y después hago un tratamiento de los datos para obtener los resultados, por ejemplo, de determinar G, de determinar la aceleración de gravedad, que va a ser una manera de poder cuantificar, ¿sí? Si este movimiento de proyectil es tal cual como me decía mi hipótesis científica. Estamos contrastando la hipótesis científica con los datos, con la realidad. ¿Ok? Eso. Ya, lo vamos a dejar hasta acá. Espero que estén muy bien. Cuídense y nos vemos a la próxima. Ya. Chao, profe, gracias. Chao, Fernanda.